Yo ya voy a pasar al invitado que tengo en esta noche. El mayor general Guillermo Guzmán Fermín, es jefe de la Policía Nacional, uno de esos hombres que ha tenido que ver mucho en lo que ha sido el desarrollo de los procesos, cambios y transformación de la seguridad ciudadana en nuestro país, ahora en su condición de alto dirigente de la Fuerza del Pueblo. Hablaremos de seguridad, pero también hablaremos un poco de política. General, bienvenido a este espacio telediario. Bueno, muchísimas gracias, me siento muy honrado por tu invitación al programa aquí en Teleradio RD Videntes. Y bueno, estamos dispuestos aquí a contestar todas tus preguntas. Excelente. General, yo creo que de entrada sería muy importante evaluar con usted el panorama de seguridad ciudadana que vive República Dominicana en estos momentos. ¿Qué le parece? ¿Cómo usted ve el ambiente en estos momentos a nivel de seguridad ciudadana? Bueno, Robert, yo quisiera expresarte, primero, una noticia que ha impactado a la República Dominicana, donde otra joven, estudiante, que en esta semana iba a viajar hacia España en cumplimiento de sus sueños, Sí. de estudiar allá en España, etcétera, fue abatida, fue asesinada por una bala entre enfrentamientos de bandas en los barrios. Una vida tronchada, una familia destruida y obviamente una inseguridad que no tiene fin en el país. Por lo tanto, son tragedias que pasan constantemente y a pesar de que el gobierno se empeña en cada lunes maquillar las estadísticas, decir que la criminalidad ha bajado en el país, no siendo cierto, realmente deja mucho que desear. Y la realidad le da en la cara todos los días al gobierno de Luis Abinader, porque es inocultable de que la inseguridad ciudadana es un tema que preocupa al pueblo dominicano, a la sociedad dominicana permanentemente. De suerte que tenemos hoy en día una alta inseguridad ciudadana que la corrobora, no las estadísticas del gobierno, porque empezando, el asesor o el coasesor de estadística del gobierno, un norteamericano, apellido Juvenel, él expresó hace unos meses que no creía en las estadísticas que daba el Ministerio de Interior y Policía y tampoco la del Centro de Información de Datos Estadísticos del gobierno, porque ambas estadísticas, ambos números, ambas mediciones daban números, daban resultados distintos y que él como asesor del gobierno no creía en ellas. Por lo tanto, el gobierno insiste, igual que pasó con el dengue, y eso que hablamos de un gobierno que su lema de campaña es la honestidad. Sin embargo, vive diciendo cosas deshonestas en cuanto a que, la cantidad de muertos, de niños muertos, de pacientes enfermos en los hospitales que están llenos todos, de que no hay dengue en el país o que es algo muy controlable, siendo mentiras. También eso pasa en la seguridad ciudadana, eso pasa en la economía, eso pasa en todos los órdenes de las actividades en la República Dominicana. Por lo tanto, te reitero, de que la inseguridad pública es un tema principal de preocupación del pueblo dominicano. General, usted se refirió precisamente a los lunes. Vemos que el presidente de la República participa todos los lunes en una reunión de seguimiento a cómo se desenvuelve lo que es el tema de seguridad. Conjuntamente con esto vemos que se van presentando datos de cómo avanza, pero este proceso que el presidente a su llegada ha desarrollado de reforma policial y un sinnúmero de cosas, ¿no ha sido esto suficiente para atacar ese mal? Lo que pasa, Robert, y amigos televidentes que nos están siguiendo, es que el gobierno ha confundido desde un principio el tema de seguridad. Lo que indica con esto claramente, lamentablemente, de que el presidente Luis Abinader desde un principio
no tenía ni idea de lo que era el tema de seguridad pública en el país. Porque él prometió en campaña de que tenía un plan de seguridad ciudadana, un plan Giuliani. Sí, sí. Y hasta ahora, después de 3 años o más de 3 años de gobierno, al día de hoy no hay ningún tipo de plan, no hay un plan de seguridad pública. Y además prometió, una segunda promesa prometió, de que iba a bajar la delincuencia y violencia en los primeros 6 meses de su gobierno. Al contrario, esto es incrementado, porque de acuerdo a las estadísticas recientemente publicadas de Global Index, y dice claramente esa Global Index internacional de que en los últimos 3 años de esta gestión de gobierno, la criminalidad ha aumentado de un 75.77%. Cuando el gobierno dice Ya están que bajando. todas las semanas baja un 38%, baja un 40%, o sea, ya debiera aquí desaparecer la delincuencia. Solamente el fin de semana, en un solo hecho, asesinaron 4 personas y otras más heridas, en un solo hecho criminal. Entonces, prometió también el presidente de que en 2 años iba a reformar la policía. Vimos que construyeron una nueva sede de entrenamiento en Río San Juan. Bueno, pero en Río San Juan, ese centro de entrenamiento, no quiere decir que eso sea la reforma, es una parte de la reforma. Pero la reforma va más allá. Sí. La reforma realmente es integral. Tiene que ver todos los aspectos de la seguridad de la policía. Sí. Y además para dar obviamente un cambio gradual, un cambio transaccional, un cambio realmente de mentalidad, porque es cultural, es un cambio cultural que requiere la policía para ser transformada. Por lo tanto, en 2 años, ninguna institución pública, ni privada, ni siquiera en la familia, se puede transformar en 2 años. Eso requiere un proceso. Por lo tanto, tú decir que en 2 años se va a transformar la policía es algo realmente que indica un desconocimiento realmente. Eso requiere de 10 a 12 años. Entonces, en este sentido, el gobierno ha confundido una reforma con un problema de seguridad pública, y son 2 áreas distintas. Okay. La reforma es una cosa y atacar la violencia y delincuencia es otra muy distinta, que se requiere con acciones preventivas. Y en la Policía Nacional, amigos televidentes o teleradiovientes, el gobierno está confundiendo lo que es la prevención, la disuasión y la represión, que son 3 áreas muy distintas. Y lo que el gobierno realmente ha fallado es en el campo de la prevención, porque ante la ausencia de un plan de seguridad pública, ante el desconocimiento de lo que es la seguridad ciudadana, la Policía Nacional, ante la ausencia de ese plan, está reaccionando a los efectos de la delincuencia y violencia. No lo está previendo, porque la prevención se hace atacando las causas que generan la violencia y la delincuencia. Aquí tenemos un cuadro, un triángulo que se llama el Triángulo de la Violencia de Johan Galtung. Y aquí podemos ver claramente de que hay un nivel freático. De la línea intermitente roja hacia arriba, vemos un triángulo en rojo, que es la violencia directa, que es como un iceberg. Sí. Que es lo que la gente ve, la gente sufre, la gente padece, que son los atracos, los asaltos, los robos, la contaminación sónica, todo esto. Eso es la violencia directa. Pero debajo de esa línea intermitente roja, y ojalá me la pongan en pantalla de nuevo, hay 2 áreas importantes, como es un témpano de hielo, que debajo de ese nivel freático hay 2 tipos de violencia que pasa desapercibida en la sociedad y más aún por el gobierno, cuando el gobierno sabe lo que está haciendo, que es la violencia cultural y la violencia estructural.
Y vamos a centrarnos en la violencia estructural, amigos televidentes. Sí. Observen. La violencia estructural es la violencia que la genera el propio Estado. Y me preguntarán, Robert. Vamos a ver. Bueno, general, ¿y por qué? ¿Cómo es posible que el Estado genere violencia y delincuencia? Claro, cuando el Estado no es capaz de satisfacer las necesidades básicas de la población en términos de dar oportunidades, empleos, disminuir la desigualdad social, el hacinamiento, problemas en los servicios en deportes, en salud pública, en obras públicas, en la seguridad ciudadana, en la cultura, en la educación, cuando fallan los servicios de energía eléctrica, cuando el costo de la vida vive aumentando, eso es un cuadro de generar violencia y delincuencia. Entonces, eso se entiende en las comunidades que el Estado no está cumpliendo su rol fundamental, que es satisfacer sus necesidades básicas. Por lo tanto, esos son generadores que hoy vemos, hoy en día, sí, cómo están las huelgas, las protestas, los atracos, los asaltos, porque el gobierno no está atacando estas causas. General, y lo que tiene que ver precisamente con el agente, hemos visto que el gobierno estaba anunciando un aumento salarial, lo que él prometió de los $500, hemos visto que anuncian planes de vivienda y algunas cosas como transporte, seguro médico y demás. ¿Estos no son elementos que ayudan a poder avanzar en ese proceso de reforma? Bien, esa es una parte. A ver. Pero si podemos ver a nivel, porque el aumento en términos absolutos, sí, es bueno. Sí. Claro que sí. Pero si lo vemos de manera relativa, ese aumento salarial que lleva los sueldos de los policías, que todavía no ha salido, aún que yo a 25,000 pesos, un raso de la policía. Si lo vemos de acuerdo a la medición del Banco Central, del sueldo mínimo de la canasta familiar, que anda por los 43,000 pesos y en aumento, sí, ese sueldo se queda casi la mitad. Por lo tanto, si vemos que el aumento del sueldo que hizo el presidente Leonel Fernández en el año 1997, que aumentó los sueldos en un 500 y 700%, no un 30% como el de ahora, o un 20%, un 500%, o sea, 5 o 7 veces más. Y cuando el quintil número 1 de la tasa del Banco Central, de la medición de la canasta básica, andaba por ese rango, sí, aquel aumento cubría sus necesidades básicas. Pero hoy en día, un policía que gane 25,000 pesos y que la canasta básica ande por los 43,000 o 50,000 pesos, se queda corto de un 50%. O sea, que tampoco se hace nada con eso. General, a propósito de Leonel Fernández, yo no sé, cuando usted estaba llegando aquí, que estaba en el estudio, yo estaba comentando, precisamente en el día de hoy publican una encuesta Gallus donde pone al presidente Luis Abinader con un 55 punto y tanto por ciento, y al doctor Leonel Fernández con un 27 y tanto por ciento. ¿Qué opinión le merece esta encuesta, general? Bueno, sin desmeritar la encuesta Gallus, que tiene, sí, un alto prestigio, para mí eso se me asemeja mucho cuando yo entraba aquí al canal, sí, el mundo de juguete. Vamos, a ver, explíquese, explíqueme su chin. Porque bueno, ahí tú encuentras en el mundo de juguete películas de ciencia ficción, ahí tú encuentras, qué sé yo, payasos, tú encuentras ahí de muñecos y todo, ¿no? Para, sí, entretener a los niños. Okay. Para mí esa encuesta es una especie de ciencia ficción. Okay. Porque el que sale a la calle todos los días, como estamos nosotros en las calles, y recorriendo el país entero, en todos los lados, vemos nosotros realmente que la realidad es distinta. Sí. Yo no sé a quién están encuestando, porque nadie reelige los apagones, nadie es capaz de reelegir el alto costo de la vida, nadie es capaz de reelegir problemas en pasaportes, nadie es capaz de reelegir los vergonzosos
episodios que hay en el metro de Santo Domingo. Nadie es capaz de reelegir el problema que hay en agricultura, la quiebra de los productores de agricultura. Nadie es capaz de reelegir la vergonzosa situación de la salud pública en los hospitales, ahora con el dengue. Para poner un ejemplo solamente. Sí, sí. Y yo, como ingeniero que soy, y que sé un poco de matemáticas, por supuesto, yo no he visto que en las matemáticas la sumatoria de 10 cosas negativas te den una cosa positiva. De 10 problemas malos te den una solución buena. Por lo tanto, esos son eufemismos, esos son, qué sé yo, ciencia ficción. General, avanza el tiempo y como usted dice, estas encuestas y demás, pero vemos que la fuerza del pueblo sigue pendiente porque los partidos participamos, recuerdo que usted estuvo presente en lo que fue la proclamación por el Bloque Institucional Socialdemócrata, el doctor Leonel Fernández. No hemos visto los demás partidos que se han sumado, hay partidos que se han ido precisamente con el gobierno. ¿Qué le parece esto a usted? Bueno, eso es un asunto que es muy normal en la política. Sí. El gobierno, el Estado, con los recursos del Estado, naturalmente, que es una especie de polen y de miel para las abejitas que no tienen dónde libar su néctar, sí, se van donde hay, ¿verdad? Sí, donde hay dulce. Donde ¿no? está la miel. Donde hay dulce. Sí. Pero realmente la Fuerza del Pueblo, que se ha consolidado como la principal fuerza de oposición política del país, tiene toda la de ganar. Y te repito, el gobierno vive constantemente cometiendo errores. Y uno de los errores recientemente fue el tema haitiano, donde no hay ninguna posibilidad, oiga lo que lo estoy aquí diciendo responsablemente, con el tema haitiano por buscar un provecho político, o sea, politizando un tema nacional de interés de soberanía, que era el canal, al politizarlo, enviando militares a la frontera, cerrando el mercado binacional, cerrando los entregados de visados, lo que hizo fue crear una crisis controlada bajo un riesgo calculado que le ha salido mal al gobierno. Y yo anticipo aquí que no habrá forma ninguna de que el gobierno salga bien librado de ese tema, porque no es que nosotros, como la Fuerza del Pueblo, que dijimos desde un principio, con el tema del canal, Sí. de que estamos de acuerdo con las medidas para resolver el problema del canal, porque es una violación a la soberanía nacional y una violación al acuerdo, al tratado que se firmó en el 1929, en el de paz, amistad perpetua y arbitraje en esa oportunidad, pero que la solución era por la vía diplomática, que eso está inscrito en el artículo número 3, que hay 3 tipos de soluciones, 3, por escalonamiento. Primero, ante un conflicto entre ambos países con el tema de los recursos hídricos, era acudir primero a la mesa binacional, al diálogo, y buscar un consenso, buscar un entendimiento entre las partes. Si eso fallaba, entonces acudían a un otro escalón, que era la vía diplomática. Y en esa vía diplomática hay varios escalamientos, que era o la reunión con el embajador, retiro de embajadores, una solicitud de reunión de cancilleres en la OEA, como propuso el presidente Leonel Fernández, y así iba escalando hasta el último recurso, que es el arbitraje, que lo dice el artículo 3 de ese tratado. Pero no hablaba de militarización, no hablaba de esta especie de intimidación militar, que está prohibido en el artículo 1 del tratado. Entonces, ¿qué ha pasado? Que el gobierno ha tenido que echar hacia atrás. Yo le reto al gobierno que diga si están todos los militares que envió a la frontera ahora mismo. Lo ha retirado porque es un costo enorme.
y lo que hizo fue unir al pueblo haitiano, exacerbar el ánimo patriótico haitiano, y ahora mismo hay un pueblo haitiano que está radicalmente en contra de los dominicanos, y tanto es así que también el gobierno echó hacia atrás la medida que él dijo que se iban a mantener de manera indefinida las medidas de militarización y del cierre fronterizo, hasta tanto no paren el canal. La construcción de la verja perimetral, ¿qué le parece? Pero déjame terminar con esta idea. Sí. ¿Se paró el canal? No. El canal se está construyendo, se va a inaugurar ahora. Y esa palabra vacunada, no pasó nada, no paran nada. Al contrario, el gobierno, obligado por la situación económica del país, abrió la frontera. ¿Y qué pasó? El gobierno haitiano tiene la frontera cerrada. Ahora son ellos los que tienen la frontera cerrada. Y eso va a tener un impacto. Ese mercado binacional va a tener un impacto desde ya en una reducción de la economía dominicana y el crecimiento económico. Aquí yo lo digo aquí públicamente. Y lo verán en estos días. Sí. Va a haber una reducción de la tasa de crecimiento económica, que está proyectada para un 4%, por la crisis que tenemos, por un mal gobierno, anda por el 3%, y ustedes verán a fin de año, o en enero o febrero, que ese resultado del Banco Central va a ser por un 2 y tanto %. Oh, pero en general eso debe llamar a la Porque atención al gobierno. Cada mes que ha pasado, son pérdidas de 150 millones de dólares, nada más por mercado binacional. Ese es un tema. General, se nos ha agotado el tiempo. Ah, bueno, muy bien. Se nos ha agotado el tiempo, general. Usted sabe que con usted conversar siempre es muy interesante. Quedaron temas, tenemos que seguir profundizando el tema de seguridad, porque hay un caso ahí que yo siempre he tenido mucha duda con relación a lo que ocurrió en la zona colonial. Si pudiera brevemente decirnos qué le pareció esa situación ahí, lo que ocurrió en la zona colonial hace unas cuantas semanas, y brevemente. Mira, con lo que pasó en la zona colonial, ahí fallaron todos los controles de la Policía Nacional. Primero, falló la prevención, que es lo que falla en el gobierno, la prevención, porque ellos debieron, obviamente, tener unidades de policías en auxilio de la Policía Turística. De la Policía Turística, de Politur. Falló la inteligencia policial, que debió prever con inteligencia lo que pudiera haber ocurrido en un evento para ser preventivos. Muy bien. Pero ¿qué pasa? Que esa noticia que corrió el mundo entero, o sea, fue una vergüenza para nosotros como un país turístico. Sí. Eso está en todos los periódicos del mundo. Pero ¿qué pasa? Que eso ocurre aquí todos los días. Y como los medios de comunicación, hay un presupuesto de 9.000 millones de pesos que todos lo están callando, pero ese teteo aquí pasa todos los días. Ese desorden que se significó en la zona colonial, aquí pasa todos los días. Todos los días en el país. Vergonzoso, y no pasa nada. Muy bien. Y yo diría que para eso, ya para concluir, eso es un tema que debe ser tratado por expertos sociólogos para ver qué pasa con la sociedad dominicana, esa falta de civismo, esa falta de educación y de formación. Y de respeto a ese patrimonio claro, nuestro. Que ahí se inscribe lo que yo digo ahorita, en el triángulo de Galton ahorita, sí, que digo ahorita, que hay dos tipos de violencia, la estructural, que la describí, y hay otra que no puse, que es la cultural. Muy bien. Eso se inscribe en la violencia cultural. Excelente, general. Muchísimas gracias a usted por su tiempo. Interesante conversación. Vamos a estar pendientes para otra invitación para seguir profundizando los temas. Muchísimas gracias. Muy bien.